Hola chicos, el día de hoy estuve en un comercio de videojuegos y lo pasé súper Pauli, bien, me encantó subir este video. Si quieren que les suba saluda. más videos de estos, apoyen. Saluda. Para terminar de hablar, me encantó ganar y practicar en cada juego. Gracias por todo mis chicos, adiós. Le hago el video. Sí. Le hago el video. Corre. Logralo. Dale. Ahora adelante. Corre. Salte, salte. Bien. Salude. Salude. Vale. ¿Te ayuda? One. Ahí. Dale. Sí. Are you ready? 3, 2, 1, go! Bien. Dale, dale. Bien, ahora. Eso. Bien, Pauli. Dale. Dale, Pauli. Bien. Casi. Dale, Pauli.
dio aire. Hágale, vale. Uy. La levantó. La levantó. Hágale, vale. Uy. Estamos estaba canísima, ¿no? Dale, vale. Duro. Mira este. Uno solo.